cada domingo tomamos el bisturí de la palabra de Dios y hacemos un tajito, un corte en el corazón para saber cuál es la parte profunda de la angustia del ser humano. Y entonces estuvimos hablando los domingos anteriores de distintos aspectos que nos llevan como seres humanos a estar angustiados y cómo salir de esa angustia con la palabra de Dios, con lo que Dios ha dejado para nosotros, con el manual del fabricante del ser humano, que es la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de sentirse perdido y la angustia que produce el estar perdido. Y cuando en la semana comencé a meditar en estos pasajes que vamos a compartir hoy y en este tema, no pude evitar el recordar cuando era, digamos, casi adolescente, en mi país, me perdí. Me tomé un autobús que iba para el lado opuesto de donde yo quería ir. Claro, no lo sabía. Y me bajé del autobús porque en un momento miré y dije, este no está yendo a donde yo quiero ir. Entonces me bajé y estaba tan dado vuelta que comencé a caminar para tratar de regresar y volví a caminar para el otro lado de donde tendría que haber ido. Y en un determinado momento me vi rodeado de lugares que no conocía, de calles que no conocía, de casas que no conocía, por supuesto, de gente que no conocía, y ya era tarde. Y entonces miré la hora, recuerdo, y dije, se está haciendo de noche y estoy perdido. Y sentí, y esta semana pude recordar lo que sentí. Fue una sensación fea. No sé si alguna vez a usted le pasó que se perdió. ¿Sí? ¿Te perdiste? Se perdió en algún lugar. Es una sensación de angustia. Recuerdan, no sé si el domingo pasado o el anterior decíamos que el concepto de angustia es estar parado sobre una baldosa muy pequeña y no poder moverse de allí. Y es una angustia de estar allí en un lugar estrecho, en algo. Es algo que a uno lo lastima por dentro, que uno lo tiene que vivir para poder identificar esa sensación de sentirse perdido. Esa es una angustia de un momento, porque más o menos hemos regresado. En algún momento pregunté a dónde tengo que ir y me subí finalmente al autobús correcto y llegué al lugar correcto. Ahora, hay una angustia por estar perdido que algunos la llaman angustia existencial. O sea, es una angustia de la existencia. Había un pensador, un filósofo francés, Sartre, el nombre, todo el mundo lo pronuncia distinto, Sartre, pero bueno, creo que era Sartre, era francés. Es un exponente del existencialismo ateo y él decía, miren la frase, el hombre es angustia. Decía este filósofo, conocidísimo, reconocido, estudiado en la universidad. Él decía, el hombre es angustia. Y claro, por supuesto, pobre hombre, él era ateo, existencialista, materialista, y una persona que piensa que es un error de la naturaleza, que piensa que es un accidente, o que simplemente es un animal evolucionado, no tiene destino, no tiene norte, no tiene objetivo en la vida, porque la vida es solamente lo que está viviendo y no hay mañana. Una persona que piensa eso y que se ve a sí mismo como un error de la naturaleza, definitivamente que tiene que vivir angustiado. Por eso este pobre hombre decía que el hombre es angustia. Resulta que esa angustia del ser humano de verse perdido, ¿saben cuándo uno la descubre? Cuando descubre que uno es el único responsable de su mañana. Cuando uno sabe que las decisiones de hoy
lo van a llevar al lugar a donde va a estar mañana. Y que si hoy está aquí es por las decisiones de ayer. Eso lo hemos dicho varias veces. Uno es una acción directa de sus decisiones. Yo soy hoy lo que decidí ayer y seré mañana lo que decida hoy. Entonces, cuando uno se da cuenta que hay una palabra media difícil, se llama artífice de su propio destino. Cuando uno se da cuenta que es el que construye su mañana y no sabe cómo construir su mañana, ahí viene la angustia. Entonces hoy, cuando estamos analizando el corazón angustiado, vemos que cuando nosotros nos damos cuenta que somos 100% responsables de nuestro mañana y no sabemos a dónde estamos parados hoy, ahí viene la angustia. Porque, ¿y ahora qué? Esas grandes preguntas de la filosofía, ¿quién soy? ¿A dónde estoy? ¿A dónde voy? Esas son las preguntas que se hacen los filósofos y que nosotros nos las hacemos también y que todo el mundo se las hace. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy? Cuando nosotros descubrimos que las respuestas a esas preguntas están construyendo nuestro mañana y no sabemos responder esas preguntas, definitivamente allí nos comenzamos a angustiar, porque comenzamos a caminar sin un rumbo fijo. Es como les decía recién, uno empieza a caminar y ve que nada es conocido. Uno dice, ¿a dónde quiero ir? No sé. ¿Por qué estoy aquí? No tengo idea. ¿Para qué me levanté hoy? No se me ocurre. Simplemente tengo que ir a trabajar porque tengo que comer, pero no hay nada más allá de todo eso. Y me siento perdido. Y esa es la palabra que produce angustia. Como ustedes saben, por mi trabajo, por mi ministerio, he viajado por muchos países y, claro, más de una vez me he perdido. No como aquella que les conté recién cuando era un adolescente, pero ya de grande me he perdido muchas veces y recuerdo con un compañero mío que cuando estábamos perdidos siempre decíamos, no estamos perdidos, estamos conociendo. O sea, como para darnos ánimo. Y después surgió, te estoy hablando de muchos años, que decíamos, nos mirábamos y decíamos, ¿cantemos? Sí, cantemos. Y cantábamos los dos, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. ¿Se acuerdan de aquel himno? Claro, ¿cómo se van a acordar si yo no lo puedo ni entonar? Pero era un himno que dice, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, y un rayo de celeste luz mi alma alumbró. Algo así como, desde que hablé con Cristo, firme estoy. Y entonces cantábamos esa canción y tantas veces íbamos en el auto, íbamos cantando, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, porque no sabíamos a dónde estábamos. Pero teníamos que seguir avanzando y seguíamos avanzando, pero perdidos. Y a veces en chiste, a veces en serio, pero cuando uno está perdido, hay una sensación de angustia dentro que es muy difícil de sobrellevar. Y le digo, hay un problemita grave y es cuando esa angustia se empieza a hacer un callo, cuando se empieza a hacer de todos los días, cuando se convierte en lo que hoy vamos a llamar una angustia crónica. Una angustia por sentirse perdido, pero cuando todos los días me siento perdido, ya mi vida de todos los días es una angustia porque no sé a dónde voy, no sé cuál es mi objetivo y se empieza a convertir en una angustia crónica. Pero bueno, aquí al fin y al cabo no estamos para detallar el problema, sino para explicar la solución. Y les digo, esto es simple, como decía esa canción que cantábamos medio en chiste y medio de verdad. Perdido estaba yo hasta que Cristo me encontró y un rayo de celeste luz mi alma alumbró. Así decía aquel viejo himno. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la buena noticia de que Dios se dio cuenta de que estábamos perdidos y nos mandó un guía. Simplemente, Jesús es un líder. Líder significa la persona que va delante guiándonos. Por eso,
en toda la Biblia, al menos en las versiones más antiguas, no se utiliza la palabra líder, se utiliza la palabra pastor, porque el pastor es el que va delante de las ovejas guiando a las ovejas. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor, porque va delante de las ovejas. Alguna vez también hablamos que a las vacas hay que empujarlas, pero a las ovejas hay que guiarlas. Nosotros somos ovejas, no somos vacas, por eso a nosotros Dios nos mandó a Jesús para que nos guíe. Esa es la idea, nos guíe en la vida. Fíjense, lo tenemos en la pantalla, Juan, creo que sí, Juan 14, sí, lo tenemos en la pantalla. Juan 14:1 dice, no dejen que el corazón... Ya, ustedes saben que varios domingos ya leímos este pasaje, porque este pasaje es el centro de lo que estamos estudiando. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Y lo que dice en Lucas 19:10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Precisamente. Y dice, mire, dice Jesús, muchachos, no dejen que la angustia de verse perdido se transforme en una angustia crónica, en una angustia existencial, en una angustia que les amargue la vida porque viven perdidos. Pueden estar perdidos, todos nosotros hemos estado perdidos en algún momento. ¿Tiene derecho a estar perdido? Claro que tiene derecho a estar perdido. Un día comió demasiado lechón a la noche, se levantó a la mañana medio nublado y se perdió yendo al trabajo. Por supuesto que puede ser, pero son momentos. Y por supuesto que cuando uno se siente perdido se angustia, pero son momentos que se solucionan. Pero cuando esos momentos se convierten en crónicos, es ahí cuando Jesús dice, señores, no dejen que el corazón se les llene de angustia, que no se le pase esa angustia al corazón, porque entonces se van a convertir en personas tristes, en personas angustiadas, en personas que no disfrutan la comida, que comen para no morirse de hambre, que no trabajan porque es lindo, porque es agradable compartir con la gente, trabajan como una obligación, como una cruz que hay que arrastrar cada día, que la suegra, que no, o sea, también hay que vivir. Entonces Jesús dice, no dejen que esa angustia de verse perdido 1 o 2 días se les transmita al corazón y se convierta en una angustia crónica. Jesús no es una religión, Jesús es una persona que Dios envió para que nos guiara. Simplemente una persona que va delante nuestro guiándonos. Eso es el Evangelio. Eso simplemente es el Evangelio. Nosotros hemos nacido para ir, cuando partamos de esta vida, otra vez a la patria celestial con nuestro Creador. Ese es el destino glorioso. Cuando nosotros fuimos creados para estar con Dios. Nos apartamos porque el pecado significa perderse. Pecar, la palabra pecado, yo sé que es una palabra media, no es nice, digamos, pero pecar significa errar al blanco. También lo hemos hablado varias veces. Es una palabra que sale de un concepto muy antiguo de esas personas que disparaban con arco y con flecha. Entonces, cuando tiraban con la flecha y le daban al target, le daban al blanco, estaba todo bien. Pero si no le acertaban al centro, habían pecado. Miren qué interesante. Y de allí salió la palabra, porque Dios nos creó para estar con Él. Y nosotros nos desviamos y no le dimos al blanco, entonces pecamos. Pecar es perderse y no llegar al destino a donde teníamos que llegar. Miren qué simple. Miren qué simple. Por eso, el otro día iba manejando y en un carro decía en la parte de atrás un sticker, decía, no me sigas. Y abajo decía, yo también estoy perdido. Eso es lo que dice el mundo. Señores, no me sigan, yo también estoy perdido. Aunque hay algunos que dicen, no, sí, síganme a mí que yo sé a dónde voy. La Biblia los llama ciego, guía de ciegos. Todos se van juntos al pozo.
Hay muchas historias porque Hollywood recrea esto de estar perdido. No sé si tenemos una foto por allí ¿se acuerdan de esa historia de niño de Hansel y Gretel? No sé si tenemos la foto, no la tenemos. Sí, hay una fotito. Ellos dejaban pedacitos de pan para saber cuál era el camino de regreso a casa. ¿Recuerdan la historia? Alguna vez se la contaron para que se duerman, era para dormirse. Y los pajaritos se comieron los pedacitos de pan y quedaron perdidos, porque claro, si no había más pedacitos de pan, no sabían cómo volver. ¿Y se acuerdan de esa serie Perdidos en el Espacio? ¿Se acuerdan Perdidos en el Espacio? ¿Tenemos la foto? ¿No la tenemos? Sí la tenemos, miren, era muy vieja. Perdidos en el espacio, todo el tiempo perdidos. Y había otras como la isla de Gilligan, ¿se acuerda que fue famosa? Estoy hablando de todas cosas viejas, ¿eh? Todas cosas viejas, la isla de Gilligan, ¿se acuerda? El pobre perdido en alta mar, en una isla desconocida. Y esta que es la nueva, que se llama precisamente Lost, o Perdidos. Esta es una serie moderna, ¿eh? También perdidos, porque Hollywood recrea de alguna manera eso que decíamos recién, no me sigan, yo también estoy perdido. Eso es el mundo honestamente, pero miren lo que dice Dios. Ustedes saben que el pasaje este de Juan 3:16 no está en la pantalla. Juan 3:16, ¿saben por qué no está en la pantalla? Porque usted lo tiene que saber de memoria. Juan 3:16 es una cápsula del Evangelio. Es el Evangelio comprimido. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios al mundo que envió... ¿Cómo? No, estamos descoordinados. Vamos a empezar de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué lo envió? Para que no se pierdan. Para que no se pierdan. Lo que nos envió es un guía, Estamos estudiando Juan 14. Permítanme que le lea 2 versículos más de Juan 14. Dice Juan 14, del 4 al 6, dice, y ustedes conocen el camino. Jesús les estaba hablando a sus discípulos, a gente como usted y como yo, discípulos de Jesús. Jesús les estaba hablando y les decía, ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, dijo Tomás, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Tomás era un discípulo cercano, y le dijo, Señor, no tengo ni idea a dónde estás yendo. Ni idea. Y era un discípulo cercano. La verdad que habría que haberlo echado como discípulo a ese muchacho, porque se la pasaba que no creo hasta que meta el dedo. O sea, Tomás era uno de los peorcitos. El peor fue Judas, pero después Tomás. Sin embargo, Jesús le tuvo paciencia, como nos tiene paciencia hoy a nosotros, que quizás estamos aquí y le decimos, no tengo idea. Entonces Jesús dice, sí, tenés que tener idea. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice. Pero además, he ido al cielo a preparar lugar para que ustedes vengan conmigo. Soy el buen pastor que los va a guiar al lugar de su destino final. Eso es Jesús, eso es. Dice, he ido a prepararles un lugar. Lo dice ahí mismo el resto del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, que yo la verdad que me gustaría mucho que en el resto de la semana pueda leerlo, especialmente a la mañana. Les quiero contar algo con respecto a eso. Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel. Cuando estuvieron 400 años prisioneros en Egipto y de golpe salieron al desierto y ellos tenían que caminar 3 meses y allí estaba la tierra de Canaán.
del otro lado del río Jordán, etc. Tenían que llegar hasta ahí, era poquito tiempo, poquito recorrido, pero Dios le dijo, vamos a hacer un stop en el monte Sinaí y ¿saben qué? Les voy a dar las tablas de la ley y les voy a dar como 600 otras reglas más y leyes para que se organicen como nación. Porque ustedes son casi 1 millón de personas, entonces ahora tienen que organizarse como nación. Y entonces ahí en el monte Sinaí el Señor les da todas las tablas de la ley a los israelitas, y los israelitas salen de allí hacia la tierra de Canaán, que es la tierra que iban a tomar, la famosa tierra prometida. Pero antes de llegar se equivocan, hacen algunos líos así, serios, importantes. A mí me gusta el Antiguo Testamento, pero no quiero meterme porque si no nos agarra la madrugada hablando. Pero resulta que Dios le dijo, crucen a la tierra prometida. Y ellos dijeron, no, momentito, antes de cruzar vamos a mandar 12 espías para ver qué hay del otro lado. Dios le dice, no, crucen, que yo voy con ustedes. No, vamos a mandar los 12 espías. Y mandaron los 12 espías. Y del otro lado había muchos problemas. Dios ya sabía que había problemas, pero los iba a ayudar. Pero mandaron los espías y los espías, 10 de ellos, regresaron diciendo, no se puede pasar. Entonces Dios se enoja y le dice, sí, entonces se van a quedar 40 años en el desierto. Dice, hasta que todos ustedes que dijeron que no se podía pasar, se mueran en el desierto. Y después los jóvenes, los nuevos van a entrar. Ellos van a aprender que yo estoy aquí para que confíen en mí. Pero Dios no los abandonó en el desierto. ¿Saben lo que hizo? Dios, en una especie de forma de nube, se puso arriba del pueblo de Israel. Entonces, cada día los israelitas tenían que abrir la carpa y buscar en el cielo la nube que estaba arriba del tabernáculo. El tabernáculo era la iglesia, era una iglesia que ellos armaban y desarmaban, eran como una carpa porque estaban en el desierto, nómades, se iban moviendo. Entonces resulta que la nube de la presencia de Dios estaba sobre la iglesia, sobre el tabernáculo. Y Dios le había dicho, ustedes no se van a mover si no está la nube arriba de ustedes. Entonces los israelitas, como ya estaban bastante arrepentidos de no haber cruzado cuando les dijo crucen, se tuvieron que quedar en el desierto 38 años más realmente, tomaron la decisión de todas las mañanas definitivamente mirar a ver si la nube se había movido. Entonces se levantaba el padre, abría la carpita, miraba para arriba y decía, no, tranquilo muchachos, la nube todavía está ahí. Entonces comenzaba la vida, los chicos irían a la escuela, no sé. Pero si la nube se había movido, entonces el padre miraba para adentro y decía, la nube se movió, todo el mundo haciendo las maletas, y todo el mundo juntaban las cosas, la carpa, y se iban todos atrás de la nube. Cuando la nube se paraba, ahí se paraban ellos debajo de la nube. Si la nube andaba, ellos andaban. Si la nube quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. Todos los días por 38 años hasta que llegaron finalmente a la tierra prometida. Miren lo que dice Números, el libro de Números. En el Antiguo Testamento dice Números 9:17, creo que sí lo tenemos en pantalla. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes piensan que los israelitas no sabían a dónde ir? ¿O que los israelitas no sabían a dónde estaba la tierra prometida? Yo nunca vi un judío perdido, créanme. Ellos sí sabían dónde estaba la tierra prometida. Ellos sí sabían cuál era el camino. Ellos sabían perfectamente. Lo que pasa es que se habían dado cuenta que ellos no podían dar un paso si Dios no estaba con ellos. Ellos no podían entrar a la tierra prometida aunque la estaban viendo, ahí nomás estaba. Pero no podían entrar si Dios no entraba con ellos. Ellos se dieron cuenta de eso y durante 38 años ellos salían a la puerta de la carpa cada mañana y miraban si estaba la nube y la presencia de Dios los guiaba. Nosotros los cristianos hoy tenemos que salir cada mañana a la puerta de nuestra carpa y mirar la Biblia para ver si Jesús se movió y movernos a donde Jesús se haya movido. Porque si Jesús no se movió, nosotros no nos tenemos que mover.
Y les digo, esa es una de las cosas más difíciles que hay. Sabe que moverse es fácil, lo difícil es quedarse quieto. Pero cuando esa nube no se había movido, el pueblo de Israel no se movía. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, asimilar y lograr. Que si nosotros abrimos la palabra de Dios y no tenemos claro el próximo paso que tenemos que dar, no tenemos que dar ningún paso. Esperar en el Señor es una de las cosas más difíciles para nosotros porque la vida cotidiana nos apura y tomamos decisiones rápidas y a veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos fuimos para allá y la nube se quedó y de pronto nos encontramos y no hay nube arriba nuestro. Y si no hay nube estamos solos, estamos perdidos, estamos angustiados otra vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver otra vez abajo de la nube. Abajo de la nube. Decía en el Salmo 27 el rey David: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos que aprender como cristianos, a esperar en el Señor. Los judíos lo habían aprendido allí en el desierto. Dice el libro de Éxodo, entonces Moisés dijo, Éxodo 33:15, lo tenemos también, ¿verdad? Éxodo 33:15 dice, le dice Moisés, si tú mismo no vienes con nosotros, le dice Moisés a Dios, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Ojalá nosotros todas las mañanas podamos decir, si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Y no me refiero a no ir a trabajar, Me refiero a no tomar decisiones que puedan perjudicarnos, cosas que puedan mañana ser malas, aunque parezcan hoy ser buenas. Dios sabe el día de mañana, lo conoce, nosotros no. Por eso lo bueno es esperar en Él. Y hay una promesa, y yo se las quiero dejar hoy. Hay una promesa. Dice Isaías 30:21, y perdonen que los lleve por todos los pasajes de la Biblia, pero es entusiasmante esto. Miren lo que dice Isaías. Entonces oirán ustedes, lo tenemos, sí, lo tenemos. Entonces oirán ustedes decir a sus espaldas estas palabras. Este es el camino, vayan por él, no se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Qué lindo cuando nosotros estamos seguros que Dios nos está mandando hacia algún lugar y escuchamos esa voz a nuestras espaldas que dice, ese es el camino. Y entonces vamos confiados, sabiendo que Jesús va delante nuestro. Qué lindo es vivir así, porque entonces vivimos sin angustia. Pero si Dios nos dice que nos tenemos que quedar, también hay que estar sin angustia en el lugar, en el camino, aunque no estemos caminando. La historia del pueblo de Israel es hermosa. La mayor parte de esos 38 años en el desierto, ellos no estuvieron caminando. Porque ¿a dónde iban a ir? Si la tierra prometida estaba ahí, no sé, 100 kilómetros, 150 kilómetros. ¿A dónde iban a ir si caminaban 38 años? Hubieran dado 400 vueltas alrededor de sí mismos. Mucho tiempo lo pasaban simplemente quietos, porque ellos tenían que aprender a descansar en el Señor. Y les costó 38 años aprender a confiar y descansar en el Señor que los guiaba, pero finalmente lo entendieron y entraron a la tierra prometida. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos dice, como Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, Tomás, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie puede ir al cielo si yo no lo guío. Entonces, tenemos un camino, lo sabemos dónde está porque Juan 14:6, lo leímos hoy, dice, yo soy el camino. Tenemos un destino,
Juan 14:2 dice, hay muchas moradas en la casa de mi Padre, voy a prepararles un lugar. Los que tenemos a Cristo en el corazón sabemos a dónde vamos. Jesús fue a prepararnos un lugar. Él está en el cielo preparándonos un lugar. Entonces tenemos un camino y tenemos un destino y tenemos un guía que nos lleva por ese camino hacia ese destino. Marcos 2:14 dice Jesús, sígueme, sé mi discípulo. Y entonces no hay más angustia. Juan 10, 27, 28, mis ovejas, dice el Señor Jesús, escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Se terminó la angustia. Se terminó la angustia. Entonces, cuando hoy hablamos de la angustia de sentirse perdido, tenemos que llegar a la conclusión que se siente perdido el que no tiene a Cristo guiándolo. Porque Cristo es Dios mismo llevándonos de vuelta a casa. Todos nosotros, y no me refiero a usted y a mí en lo personal, sino como seres humanos, un día tomamos la decisión de perdernos. Tomamos la decisión de perdernos y nos perdimos, definitivamente, nos perdimos. Eso significa pecar. Cuando la Biblia dice nosotros somos pecadores, está diciendo nosotros estamos perdidos. Nosotros no encontramos el camino a casa. Nosotros sabemos que hay algo para nosotros más allá, pero no sabemos cómo llegar, no sabemos a dónde está, es más, no sabemos ni cómo ir. Entonces Dios, en su misericordia, envió a su Hijo. ¿Cómo era el pasaje? A ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, constante, no crea, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? No se pierda, llegue a casa. No se pierda, llegue a casa. Cuando nosotros sabemos el camino para llegar a casa, no hay más angustia. No hay más angustia. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted tomó ya esa decisión, sígalo, sígalo. Cada mañana abra la puerta de su carpa, o lo que sea, quizás no vive en una carpa, ¿no? Abra la palabra de Dios cada mañana y busque su voluntad. Busque la nube. Jesús es nuestra nube. Jesús es nuestra nube del Nuevo Testamento. Busque la nube. Si usted ya tiene a Cristo, busque la nube. Ahora, si usted no tiene a Cristo, entonces tenemos que empezar de cero. Tiene que tomar hoy una decisión de decir, quiero que seas mi guía. Para eso viniste, para eso Dios te envió. Bueno, yo quiero que seas mi guía. Eso es el Evangelio, la buena noticia de que Dios puso un guía que está a disposición nuestro. Entonces yo les voy a pedir ahora a los muchachos que nos acompañan con la música, la banda, que vayan pasando y a ustedes que se pongan de pie porque vamos a orar. Les quiero pedir, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios la fuerza. Vamos a ponernos en sus manos. Vamos a hacer el compromiso hoy con su palabra aquí abierta. Bueno, ahora la cerré, ¿eh? De abrirla. El compromiso de abrir la palabra de Dios cada día y buscar la nube. Buscar a Jesús cada día. Los que tenemos a Cristo vamos a hacer ese compromiso hoy. Cada día de buscarlo. Porque no vale de nada que usted avance demasiado si la nube no está arriba suyo. Así que el compromiso. Y los que no tienen a Cristo en su corazón y quieren hoy tomar esa decisión, yo quiero hacer una oración y quiero que si usted nunca hizo esa oración para aceptar a Cristo como su guía, usted pueda hacerla en esta tarde. Si usted ya hizo esta oración,
es distinto, ¿eh? Ahora usted tiene que comprometerse a seguirlo. Pero si usted nunca hizo esta oración, quisiera que me acompañe con estas simples palabras, invitando a Jesús a entrar en su vida y ser su guía. Oremos todos, y la persona que nunca haya tenido nunca haya hecho esta decisión de recibir a Cristo, hágala hoy. Jesús está esperando por usted. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos viste perdidos y decidiste hacer algo para que no vivamos con angustia crónica de sentirnos todos los días perdidos. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz por mí. Gracias por unirme a través de tu sacrificio con Dios y guiarme a través de la vida otra vez a casa. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Acompáñeme con estas palabras, si usted desea hacerlo hoy por primera vez. Señor Jesús, te recibo en mi corazón y me comprometo a seguirte, porque quiero volver a casa. Sé que estuve apartado, sé que estuve perdido y me arrepiento de haber estado lejos de ti y ahora quiero volver a casa. Guíame. Te acepto en mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.